Hola amigos y amigas, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este video, este pequeño video clase acerca de la responsabilidad de los empresarios. Vamos a tomar estos aspectos, los cuales corresponden al examen final de la asignatura Derecho de Empresa, cuyo profesor es el abogado Claudio Moraga. Yo soy Eduardo Candia y vamos a dar comienzo a este video para explicarte un poco acerca de unos aspectos muy importantes que debes conocer. Primeramente, contarte que vamos a hablar acerca de estos 4 aspectos que vimos durante las clases del módulo 3. Se trata de la responsabilidad de los empresarios en 4 ámbitos importantes. Estos son en el ámbito comercial, en el ámbito tributario, en el ámbito laboral y también, por supuesto, en el ámbito de la contratación. Y vamos a comenzar entonces con la responsabilidad de los empresarios en el ámbito comercial. Y para esto primeramente vamos a por supuesto hablar acerca de la ley 19.496, la que corresponde a la ley del consumidor. Y vamos a hablar de un aspecto muy importante que es el derecho de contar con información veraz y oportuna. ¿Y cuál es el derecho general de información que tiene un consumidor? Debemos decir que para todo consumidor se consagra el derecho a recibir una información básica comercial de manera oportuna y verdadera. En consecuencia, cuando la información entregada sea inoportuna o falta la verdad, existe una infracción a esta ley. Por tanto, los empresarios deben cuidar absolutamente de ser transparente al momento de entregar cualquier información que corresponda a un producto o servicio que ellos van a entregar. En el marco de la ley del consumidor también nos encontramos con la no discriminación arbitraria. Y esto quiere decir básicamente que tenemos derecho como persona a no ser discriminado arbitrariamente. Arbitrario es la medida que es irracional o que atenta contra la dignidad de los consumidores, por ejemplo, basada en estrato social, opciones políticas, religiosas, opciones sexuales, la forma de vestir, etc. Entre otras discriminaciones. O sea, cualquier discriminación que sea arbitraria está regulada con la ley del consumidor. Por ejemplo, en octubre del año pasado, en el CERNAC, llegó un reclamo, una especie de estudio en el cual casi un 90% de las personas mayores piensan que las empresas no consideran sus necesidades y un 91% dice sentirse no representadas por la publicidad. Y durante el año 2020 también el CERNAC recibió alrededor de 60.000 reclamos de personas mayores, principalmente por problemas de calidad del servicio en las telecomunicaciones. Entonces, ¿qué arrojó este estudio? Que casi un 70% de las personas mayores indica que se ha sentido discriminado como consumidor. Esto es un estudio que está en la página del CERNAC y que pueden visualizarlo y estudiarlo más de cerca, estimados oyentes. También estamos hablando acerca de la regulación, acerca de la publicidad y la letra chica. Ya desde el año 2005 en nuestro país se comenzó a regular lo que es la letra chica, por ejemplo, en los contratos que se firman de cualquier índole, sobre todo financiero, sobre todo porque los adultos mayores reclamaban que sentían que no estaban siendo bien explicados al momento de contratar algún servicio, al momento de contratar algún préstamo, algún servicio financiero. Entonces, ¿qué hizo esta ley? En el año ya 2005 comenzó a regular el tema, por ejemplo, de la letra chica, que por dar un ejemplo, ya debía ser a lo menos de un tamaño de 2,5 milímetros para que pudiera ser de una mejor visibilidad. Ahora bien, ¿quiénes regulan estos aspectos que se cumplan, por ejemplo, de la no discriminación, de la regulación de la letra chica, entre otros aspectos que favorecen al consumidor en cuanto a
a que el empresariado o las empresas deben respetar lo que publicitan en cuanto a precio, calidad de sus productos, etc., es el Servicio Nacional del Consumidor, el cual ya lleva años en nuestro país operando, lleva más de una década operando en nuestro país para defender lo que son los derechos de los consumidores. También como responsabilidades del empresario están sus deberes tributarios, o sea, la responsabilidad del empresario en el aspecto tributario, lo cual es muy importante ya que están obligados, porque en materia tributaria las obligaciones que todo contribuyente debe cumplir con el Estado se clasifican básicamente en dos: la obligación principal, que es la del pago de impuestos, por ejemplo, y las obligaciones accesorias, que son aquellas obligaciones que el empresario está obligado a cumplir para que el sistema funcione bien. Por ejemplo, la iniciación de actividades que estamos mostrando aquí, inscripción en el RUT, por ejemplo, en el Rol Único Tributario, utilización de información, presentar declaraciones, etcétera. Son deberes tributarios que el empresario. Está también, por ejemplo, el deber del empresario de emitir facturas o boletas, pago de patentes municipales, en fin, todo aquello que es necesario para que se lleve a cabo una correcta aplicación de los deberes de la ley tributaria que está vigente en nuestro país y que la regula, por supuesto, el Servicio de Impuestos Internos. Aquí mostramos lo que es la declaración del impuesto anual a la renta, por ejemplo, que bueno, esta declaración la hace también el empresario, pero también es parte de los trabajadores declarar acerca de los impuestos que perciben anualmente. Pero en general la declaración de impuestos a nivel de empresario, pagar el IVA, por ejemplo, cosas que tienen que hacer mes a mes y también anualmente, es una obligación que deben hacer los empresarios de manera continua. En este punto vamos a pasar inmediatamente a hablar algo, la responsabilidad del empresario en el ámbito laboral, lo cual es de suma importancia y sobre todo en el área que más me gusta, más me convoca, que es el área laboral. Pues me desempeño en esta área y esto está regulado en el artículo 184, del Código del Trabajo, donde dice que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger a los trabajadores. Esto es en el ámbito generalmente de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, la Ley 16.744, la cual regula el hecho de que asegura, que los trabajadores y trabajadoras dependientes, tanto del sector privado como del sector público, y los trabajadores independientes que coticen estarán protegidos por el seguro contra riesgo de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Es importante esto, sobre todo destacarlo, de que el empleador tiene que tomar todos los resguardos a fin de que el trabajador no vaya a incurrir en algún tipo de accidente de trabajo. Entonces, tanto informativo como de resguardo, de señalizaciones, de entrega de elementos de protección personal, etcétera. Por ejemplo, para aquellos que trabajan en una oficina, el empleador muchas veces resguarda el hecho de pasar mousepad o artículos que faciliten una correcta ejecución de sus labores, una silla ergonómica adecuada para el desempeño de sus funciones, también que cuenten con todos los materiales necesarios para realizar bien su tarea. Aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico que nos muestra tasas de accidentabilidad. Hay un gráfico que nos muestra, por ejemplo, la calificación de denuncias por accidente del trabajo, por accidente de trayecto. Dice el 40% de los accidentes laborales en Chile son por producto de golpes y caídas. Bueno, también hay otro tipo, pero vamos a revisar esto, por ejemplo, este cuadro, este gráfico que nos muestra la calificación de las denuncias según
las mutualidades y el Instituto de Salud Laboral, que es el órgano del Estado que opera como mutual y que los trabajadores atienden en las instituciones públicas, hospitales públicos. Dice, por ejemplo, desde el 2012 al 2019 nos muestra el gráfico cuántas denuncias y resoluciones hubo respecto de las denuncias que hubieron en estas entidades. Por ejemplo, dice que en el 2012 había un 15% de denuncias que fueron catalogadas finalmente como accidente común, en cuanto a que en 2019 el 20% de estas fue catalogada como accidente común. También en el otro extremo tenemos que en el 2012 eran un 47% de estas denuncias correspondían a accidentes del trabajo, y eso fue disminuyendo hasta el 2019, en el cual solamente un 33% fue catalogado como accidente del trabajo. También nos muestra aquí un cuadro bastante entretenido, donde nos indica las lesiones por accidente del trabajo, mutualidades y el Instituto de Seguridad Laboral. Dice, según sexo y ubicación de la lesión, dice en la cabeza un 12% en las mujeres se lesionan en la cabeza, mientras que en varones un 17%, en el cuello, la lesión del cuello es igual en ambos casos, espalda 3% para la mujer, 4% para hombres, miembros superiores un 39% para la mujer contra un 42% para los hombres, en torso 6% parejo para ambos, otros sitios, múltiples sitios, dice 4% para las mujeres, 3% para los varones. Otras ubicaciones, un 1% y miembros inferiores, 34% para las mujeres y 25% para los varones. Ahora bien, ¿quiénes regulan que se cumpla estos aspectos en cuanto a las obligaciones de los empresarios y empresas en el ámbito laboral? Por supuesto, la Dirección del Trabajo es el órgano que se encarga de que haya un fiel cumplimiento, de hacer fiscalizaciones en los lugares de trabajo, visitan obras de construcción, por ejemplo, para fiscalizar de que se resguarde o se cumpla con estas obligaciones laborales de los empleadores para sus trabajadores. La Dirección del Trabajo que siempre están operando ellos. También tenemos la responsabilidad empresarial en el ámbito de la contratación. Hay responsabilidades en cuanto a, por ejemplo, la firma de los contratos de trabajo. El artículo 10 del Código del Trabajo nos indica los aspectos que debe, o los puntos que son importantes que debe decir un contrato de trabajo, aunque la mayoría de los contratos de trabajo en este país son bastante más extensos de lo que indica el Código del Trabajo. Tiene que tener un lugar y fecha de contrato, tiene que estar la identificación de las partes, por supuesto, las labores que se va a realizar el trabajador, el lugar donde se van a prestar los servicios, la fecha de ingreso de los servicios, la remuneración acordada en cuanto a el monto, la forma y el periodo de pago, que es muy importante esto, tenerlo acordado, la cantidad que va a percibir el trabajador, la forma, si es a través de transferencia bancaria, cheque, efectivo, tiene que estar estipulado en el contrato, y también, por supuesto, el periodo de pago de las labores o de las remuneraciones de los trabajadores, perdón. Es muy importante considerar de que no pueden exceder a 30 días y deben pagarse siempre el último día hábil de cada mes, a no ser de que en el contrato se estipule que la remuneración va a ser cancelada, por ejemplo, el día 5 del mes siguiente a la prestación de los servicios. También el plazo con el que va a tener el contrato, eso va a depender del tipo de contrato que sea. Sabemos que hay tres tipos de contrato: un contrato a plazo, donde uno estipula un plazo fijo
También están los contratos indefinidos y también, por supuesto, contratos que son por obra o una faena determinada, que concluyendo la faena termina, por supuesto, la naturaleza del contrato. También la jornada debe estar incluida en el contrato de trabajo, perdón. El trabajador debe conocer cuánto dura su jornada laboral y de qué forma va a ser distribuida a lo largo de la semana. Por eso dice la jornada ordinaria de trabajo, indicando duración, distribución, el horario de trabajo y el tiempo destinado para la colación, que son temas de mucha relevancia. Hay otros pactos que es acordarse, por ejemplo, el pago de bonos o pago de horas extraordinarias. Bueno, el pago de horas extraordinarias no se ponen en los contratos de trabajo, sino que se debe firmar un pacto adicional donde diga los motivos por los cuales los trabajadores van a ejercer hora o trabajo extraordinario y también la cantidad que no puede exceder, por supuesto, de 2 horas diarias o 12 horas semanales. Otro aspecto importante acerca de la responsabilidad de los empresarios en el marco de la contratación está enmarcada en la ley 21.123, que habla acerca de la ley de subcontratación, que no es otra cosa más que si yo como empresario tengo la necesidad de contratar un servicio que yo no lo puedo realizar, está regulado sobre esta ley de subcontratación y yo soy solidaria y subsidiariamente responsable de los trabajadores que la empresa subcontratista con la cual yo divido mi contrato principal, ¿cierto? Estas obligaciones no me separan de los trabajadores, sino que yo tengo que estar atento y, por supuesto, dispuesto a correr con el pago, por ejemplo, por subrogación de lo que son las obligaciones laborales y también las previsionales de la empresa subcontratista con sus trabajadores. O sea, nosotros somos, al momento de subcontratar un servicio, somos responsables también de los trabajadores que estamos subcontratando. No nos podemos, como se dice en buen chileno, hacer manito de conejo y hacer de cuenta que nada ha pasado. Entonces esto está regulado por la ley 21.123, que lleva ya más de 10 años operando en nuestro país y sobre la cual recae todo el rigor y la responsabilidad en las empresas principales. Bueno amigos, eso ha sido, espero que les haya gustado lo que hemos revisado. Vamos a revisar también lo que es la bibliografía y está, por ejemplo, las páginas de donde sacamos la información para realizar este video. Espero que les haya gustado y servido, por supuesto, para lo que ustedes puedan esperar más adelante. Muchas gracias y será hasta una próxima ocasión.